es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pecadores, de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, Nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María, consoladora de los afligidos. ruega por nosotros. Cuarto misterio de dolor, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre, Esposa purísima del Espíritu Santo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Mientras recorres la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres todopoderoso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres omnipotente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres omnipresente, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que esperan en ti, quisiste brillar al obispo San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su firmeza en las tribulaciones. Concédenos que, instruidos por su enseñanza, seamos confortados por el ejemplo de su inquebrantable paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y lo llevo, tu ley en mis entrañas. Estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermanos, los invitamos a ponerse de pie para recitar la aclamación del Santo Evangelio. Aleluya.
La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Todo lo que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Y así sea. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó en abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue de 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vas a entender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade y ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de vida, confío en ti, Señor. Palabra eterna, en ella esperaré, en ella esperaré. Tomen asiento, por favor. Los que vienen a misa diaria pues se darán cuenta de que hoy hemos interrumpido
la lectura continuada de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y el Evangelio de Lucas, porque hoy hay lecturas propias, dado que estamos celebrando la memoria de un doctor, un hombre muy prominente en la historia de la Iglesia, más o menos en el año 300 y pico después de Cristo. Se conoce por el apelativo que se le dio, San Juan Crisóstomo. Crisos en griego significa oro y tomo, boca, boca de oro. Una historia muy hermosa porque fue un hombre que nació en un ambiente académico, pero académico cristiano, católico, un hombre que, por las cosas que Dios a veces pone en el camino de algunos seres humanos, desde que nace está bien formado y gustó de esa formación y la continuó como joven y demás, al punto de que en un momento dado abraza la vida ascética, monástica, se retira, lo que haríamos hoy, estaríamos hablando de monjes, pero eso fue lo que él escogió, pero no lo que Dios escogió para él, y lo ordenan sacerdote y lo hacen obispo de Constantinopla, que en aquel momento era la capital del mundo. Cuando yo he ido con algunos de ustedes a Turquía, todavía está ahí la iglesia Santa Sofía, y claro, después de la invasión de los turcos y demás, la convirtieron en una mezquita, pero el formato es de basílica y todavía está allí, y ahora pues ya no es tampoco mezquita, sino que el gobierno turco la ha convertido en un museo, un monumento nacional. Pero cada vez que yo entro, pues ahí está el púlpito, yo cierro los ojos y me imagino a Juan Crisóstomo en ese púlpito, donde impartió unas enseñanzas que todavía la iglesia vive de ellas. Conocemos mucho de toda la preparación bautismal, de cómo se bautizaba la gente por él. Y tenía un escribano, una persona que estaba al lado de él, que tenía que haber sido un hombre extraordinario, porque él hablaba y él escribía lo que él estaba hablando. Era como un estenógrafo, o sea, una persona, pero a pluma. Y es muy simpático porque yo, de hecho, cuando estaba haciendo mi teología, había un curso que era la catequesis bautismal de San Juan Crisóstomo. Era un curso aparte para nota, no tanto para nota, para los que queríamos seguir un poquito más la catequesis y del sacramento del bautismo. Era un curso aparte. Cuando terminaba las clases, nosotros teníamos ese curso, los que queríamos. Y para mí fue una delicia porque tuve que ir a la biblioteca y demás y buscar las fuentes de griego y latín. Y era muy simpático porque el escribano lo tomaba todo tan literalmente que decía, aquí lloran, aquí aplauden, aquí se ríen. O sea, era una cosa como que él tomaba hasta los suspiros de la gente. Y este hombre tenía un verbo que era una maravilla. Yo me imagino estar allí, aquello tiene que haber sido algo memorable. Pero le tocó un momento. Constantinopla era, como le digo, la capital del mundo, y en ese momento había una emperatriz, la emperatriz Eudocia, una mujer muy, muy dotada, muy carismática, pero una mujer muy mundana y muy mala. Y las mujeres no tienen términos medios. La mediocridad es un rasgo masculino. Ustedes son muy santas o muy perversas. Ustedes no conocen la mediocridad. Yo prefiero 4 hombres malditos que una mujer mala. La mujer no tiene la capacidad de la mediocridad, no lo tienen. Ustedes son el sexo fuerte, ustedes todo lo hacen con mucha pasión, porque ustedes son las que paren. Y la fortaleza que tiene una mujer, eso de que es un sexo débil, perdone la expresión, pero el imbécil que inventó eso nunca vio a una mujer parir. El que ve a una mujer parir se da cuenta que de débil la mujer no tiene absolutamente nada. Débil somos nosotros. Nosotros tenemos fortaleza muscular y ahora tampoco, pues hay mujeres que están compitiendo en peso, así que ni eso tampoco, nada. Hoy la mujer, nada, en conocimiento, en todo. Y era una mujer muy fuerte de carácter. Y era una mujer muy mundana y de cierto modo mundanizó mucho la corte. Y él pues tenía unos encontronazos con ella
eso le valió que 3 veces lo exiliaron. Lo sacaron de Constantinopla, lo mandaron al exilio, lo cual ya al final, pobrecito, porque un exilio en aquel tiempo era horrible, ya la 3ª vez se muere en el camino, o sea, sufrió mucho. Y yo quiero hoy buscar que la manera, que la presencia de San Juan Crisóstomo, que hoy nos pone la iglesia en su memoria, vaya también en consonancia con la lectura continuada que hemos estado compartiendo y con la lectura de Marcos, capítulo 4, de la famosa semilla como cae. Yo le estaba diciendo a los que vienen a misa diaria y se lo estaba explicando que el cristianismo es una elección que uno hace. A nosotros nos tocó un momento histórico en que nacimos en un país que tradicionalmente, ya no, tradicionalmente era católico. Nos hicieron católicos, nadie lo escogió, la gente, a mí me hicieron católico. Claro que debe haber un momento en que uno después lo escoge, pero al principio yo no lo escogí. A mí me bautizaron sin yo escogerlo. Y me pusieron, tú escogiste ir a los salesianos, a ti te pusieron en el colegio salesiano, a mí me pusieron en el colegio La Salle, y poco a poco, pero en un momento dado, a nosotros que esto nos tocó, por ejemplo, a Carmen Rosa, a ti te pusieron en la Inmaculada. ¿Tú escogiste eso? No. Entonces, ¿qué pasa? Eso que a mí me dieron sin yo haberlo escogido, supuestamente en un momento dado, yo lo hice, tú lo hiciste y tú lo hiciste. Hay gente que no lo hizo, yo lo reafirmé. O sea, lo que me dieron, yo ahora lo voy a hacer mío. Hay gente que no. Hay gente que fue a un colegio católico, pero más nunca ha ido a misa. No quiere saber de eso. Hay gente que dice, yo no voy a misa porque yo fui a misa por todas las veces que iba a ir. Como antiguamente te llevaban a misa todos los días. Pero de una manera u otra, la idea era de que en un momento dado uno hiciera esto suyo. O sea, yo lo tomara como una invitación. Y como fue ofrecida como invitación, yo entrara en el proceso de ser cristiano. La lectura de ayer, ¿te acuerdas? Era una lectura muy fuerte porque era en el Evangelio de Lucas cuando Cristo dice que pon la otra mejilla y que el que te quite, dale. O sea, y decía, o esto, entonces yo le explicaba a los que estaban aquí anoche, que eran muchos de ustedes, ¿cómo usted hace eso? Porque eso a mí me suena como a Disney World. Porque toda la lectura de ayer, yo le pregunté a todos los que estamos aquí, ¿quién hace esto? Y nadie lo hace, empezando por mí que soy el cura. Que no calumnie, que no enjuicie. ¿Quién de ustedes hace eso? Entonces yo digo, o aquí hay un cortocircuito o esto es imposible, nos están proponiendo, o sea, esto, hay algo. Y yo entonces explicaba lo que era. Que quizás yo no lo acapare del momento, pero supuestamente que lo que no mucha gente no ha hecho, otros sí, pero mucha gente no lo ha hecho, la mayoría no lo ha hecho, no lo hemos hecho, es que entrar en un proceso de ir cogiendo, identificando cosas en nuestra persona humana que no se adapta a lo que el Cristo nos propone. Y uno empieza, por ejemplo, este año, yo puedo decir, este año yo hablo mucho, por ejemplo, yo critico mucho, y este año yo me voy a proponer trabajar en esto. Y si usted tiene 80 años y usted ha hecho esto por 50, son 50 cosas que usted pudo amaestrear. ¿Ve? Es formar la fe. Aquí hay gente que nunca viene a un retiro, que no viene a nada. Y claro, ¿qué pasa? Hay gente aquí que dan testimonio, por ejemplo, y es la cuestión que yo tengo con los testimonios. A veces, padre, ¿usted por qué no trae más testimonios? Porque a mí con los testimonios, y lo he visto tantas veces, que hay gente que siempre da el mismo testimonio. O sea, yo era alcohólico, ok, ¿y ahora en qué estás trabajando? Porque hay gente que deja el vicio, pero no cambia el carácter. Existe lo que se llama el carácter del alcohólico, no toma ya, pero el rezago, el carácter del alcohólico lo mantiene. O el drogadicto, o el egoísta, o el celoso, o el rencoroso. Entonces, nosotros tenemos, porque hay una proposición por parte de Dios diciendo, este es el modelo que yo quiero que ustedes sigan.
Y mi palabra, ¿qué es lo que está haciendo en ti? No es que yo sea buena persona, sino que esto esté llevando algo en mí. Mi responsabilidad, muchas cosas, porque uno ve personas que están yendo a la iglesia hace años y están en el mismo lugar. No, es que yo soy así. Sí, está bien, tú eres así, pero es que tú no puedes ser así porque te están proponiendo algo. Y esta lectura de hoy es muy explícita, ¿no? En estas categorías, que son 4 categorías, mire, no es que yo esté en una o no esté en otra, es que si usted se da cuenta, nosotros nos movemos de una para otra. A veces estoy en la primera, que cayó en terreno pedregoso, y como no era profundo, pues se quemó, no hubo nada. La otra, los abrojos. Lo otro es la tierra, o sea, que te va comiendo las cosas de la vida. Pero si usted lee esto, aquí me voy moviendo para atrás, para adelante. Y la idea era de que yo fuera consecuente con la gracia que Dios pone en mí. Que es lo que va a hacer Crisóstomo, ¿no? Crisóstomo empieza de monje. Lo hacen arzobispo de Constantinopla. Y le toca a una mujer, una emperatriz, que era una malvada, y él tiene que darle la cara, y muchas veces lo van a dejar solo porque lo que ella proponía era muy sabroso, eran juegos, eran orgías, y le decía a los cristianos, ustedes no pueden estar en esas andanzas, y se le decía, y la emperatriz está mal. Entonces, pobrecito, es una historia, esto es para hacer una película, la vida de Crisóstomo para hacer una película. Pero nosotros también tenemos las consecuencias de que yo sea cristiano, unas consecuencias. Yo veo que hay gente con unos caracteres prácticamente a veces como bipolares. Hablaba yo con una persona ayer, gente que dice, pero ¿qué le pasa a él o a ella? No, es que yo tengo este carácter. Busca ayuda. Pero yo no puedo ser una persona que predico algo y que mi comportamiento humano no trate, no es que yo sea todo lo que yo predico o lo que yo creo, pero hay una consonancia, trato de, mira, y que se va notando, dice, chico, tú antes eras una pistolita y ahora tú eres más paciente. Es que la gracia está teniendo una eficacia en mi vida. Que es esto lo que dice, o sea, yo no puedo ser la misma persona ahora que yo siempre he sido. Aquí están los jóvenes cantando y le agradezco mucho, estamos tratando de un retiro que está pospuesto, no está suspendido porque es que los recursos no podían. Y yo estoy tratando de que ellos tengan, porque a mí me preocupa. Porque el mundo de hoy es muy conformista. Y nosotros nos hemos conformado con muchas cosas que no están en nuestro haber. Yo no estoy criticando a nada de esto, pero yo sí tengo que entender que eso no es para mí. Si usted quiere hacerse 20 tatuajes, meterse 40 pinchos y hacerte un hueco aquí que es más grande que un cráter de un volcán en Costa Rica, ok, eso no es para mí. Si las mujeres quieren ir hoy en cuera por la calle, pero eso no es para mí. Si todo el mundo es grosero, vulgar, cochino, si la gente hoy habla como si fuera una cloaca, yo lo entiendo, yo no lo voy a criticar, pero eso no es para mí. Si la gente baila el perreo y está encima de una mujer teniendo prácticamente sexo por encima de la ropa, yo no lo voy a criticar, pero eso no es para mí. Y yo no puedo aceptarlo porque no está en consonancia con el modelo que Cristo me ofrece. Y eso es para los jóvenes, para los viejos, para todo el mundo. Y lo que pasa es que nosotros nos hemos conformado. Y claro, aquí no nos estancamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y yo, una de las cosas que me he dado a la tarea es de traerle recursos. Ahora mismo viene, hablé con el padre ayer, José de Jesús, ya me dio los temas que va a estar desarrollando en el retiro de sanación interior. Tienen que venir, aquí hay mucha gente que tiene muchas cosas, mucho nudo. Hablando de la Virgen desatanudo, desata el nudo. ¿Por qué? Porque todos tenemos historia. Nadie tiene la familia perfecta, pero yo no puedo seguir con estas cosas. Yo no puedo seguir confesándome hoy y haciéndolo mañana. Es que no puede ser.
O sea, yo tengo que buscar que mi vida se vaya adaptando al ideal que Cristo me propone. A lo mejor yo me muero y del 100% conseguí 30, pero son 30, no son 0. Yo lo que no puedo conformarme. La palabra conformarse significa formarse como. El mundo nos da algo y quiere que yo me conforme con eso. Todo el mundo habla malo, yo tengo que hablar malo. No, yo no voy a hablar malo porque yo no soy el mundo. Y esto hay que aceptarlo. Y esto hay que metérselo aquí, señores. Mire, aquí. No que yo me sienta mejor que nadie. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso es que que ya alguien pasó por mi vida y me dijo, sígueme. Y yo dije, ok, me gusta lo que me propones, yo quiero seguirte. En el momento que usted se decide a seguir a Cristo, usted está llamado a conformar su vida según los criterios que propone. A mí no me gusta, pues entonces no lo siga. Sigue a Juanito Trucupé. Pero él te propone, Jesús propone un estilo de vida. Ayer mismo, las lecturas de ayer eran preciosas, pero muy duras, ¿se acuerda? Es que si hay esto, ¿qué cosa es? Porque ayer yo no sabía por dónde coger esto. Porque empieza, imagínate, tú pones la otra mejilla, es una cosa, inclusive, dice que el que le diga imbécil a una persona, ese se lo va a tener en cuenta. Esas personas que están siempre tan amargadas, y yo digo, pero no entiendo, no entiendo. Gente cuadrada, gente que todo siempre está de mal genio, que te da patada. ¿Pero qué te pasa, hijo? Bueno, pues si usted tiene un problema psíquico, busque ayuda. Busque ayuda. Busque un buen director espiritual, busque un buen terapista. Hay gente que es muy buena. Porque a veces son cosas que a nosotros... Hay mucha gente, mira, todos los que tenemos familias fragmentadas, ahí hay problemas grandes. El padre... Y se lo dije al padre Jacobelli, ya murió, era argentino, decía aquella famosa frase que le costó mucho porque había gente que le tiraba por eso. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Matrimonios rotos producen niños rotos. Eso es verdad. Yo estoy roto. No porque se pusieron, es que mi familia se rompió. Y yo se lo he dicho, yo dejo de ver a mi papá a los 11 años y eso tiene unas consecuencias porque la idea, cuando Dios nos hizo, es para que mi mamá y mi papá me tuvieran hasta que yo fuera mayor de edad. Pero esos años de 7, 8, 9, 10, hasta los 15, esos son años pero decisivos. Mis papás se divorcian, yo veo a mi mamá con otro. Eso trabaja en la psiquis de cada uno. Hay niños chiquititos que no, tú tienes otra mamá. ¿Cómo yo a los 6, 7 años me dicen que yo tengo 2 mamás? Esta es la novia de tu papá, pero mi novia no, tu novia no es mi mamá. Y ahora los niños que tienen que ver 2 papás, 2 mamás, chiquititos. Esos niños de Ricky Martin. ¿De dónde salen? Salieron de una probeta. Ustedes me van a decir a mí que eso no tiene unas consecuencias. Y no estoy hablando en contra de nadie, estoy hablando de un hecho, porque todo el mundo necesita, fíjese que los psicólogos y psiquiatras te dicen a ti que cuando tú estás adoptado, hoy dicen que se lo tienen que decir. Eso de guardar, yo no soy tu papá biológico, y así es, hay que decírselo, porque yo salí de alguien. Y yo para poder tener una unidad, yo conocer a Wilfredo, yo tengo que conocer todo lo que tiene que ver con Wilfredo. No que mi papá me abandonó. Usted no puede guardar eso en el sótano de su alma. No lo puede guardar porque eso tarde o temprano viene como un fantasma a meterte miedo. Esos hijos regados, esos muchachos, porque cuando a uno lo abandona, cuando un padre abandona a un hijo, tú siempre vas a decir, ¿qué hice? ¿Por qué mi papá no me quiso? Hoy en día hay unos estudios fantásticos, pero la gente hoy, como todo es Google, la gente no estudia las cosas a fondo. Pero hoy dice que la mujer que pensó en abortar a su hijo, pero seriamente, eso tuvo influencia en el no nacido. Ese niño viene con un rechazo ya en su subconsciente, hasta ahí llega.
Y yo lo creo porque mi sobrina, la mayor, cuando ella te iba a hacer Beto, como ella es maestra de kinder y es cositas y es muy de manualidades, ella cogió un radiecito, se compró un radiecito y lo puso en la barriga de ella, ya los meses 4, 5 para adelante, de Andrea Bocelli. La canción esa que él canta, que se llama La Oración de Prayer, que la canta él con Sara, eran las dos, que es preciosa, una canción, me dice, y ella lo puso y todo. Eso lo vi yo, a mí no me lo contó, ella me lo dio. Entonces, cuando nace Anthony, que ya tiene 15 años, 15 años ya tiene, él lo íbamos a traer en el car seat y él empezaba a llorar y dice, tío, tú vas a ver. Pran le metía y empezaba y se calmaba. Y reconocía la canción. Somos muy complejos. Entonces yo tengo que conocerme, por eso estoy trayendo a este hombre para esta cosa. Pero aquí hay gente que no viene a nada. Lo poquito, la cuestión, la cosa, y cosas. No, hermano, no que el agua bendita del Padre Fray Belo. No, hermano, eso no es. Aquí una señora una vez trajo un padrino para que el padre se lo exorcizara. Mira, todos los días te puedes tomar un padrino de agua bendita, que lo que vas a hacer es orinarla, tendrás orines santos. No, hermano, es que nuestro cristianismo no es mágico. Para eso vean a Harry Potter. No existe el Word. Existe un proceso que va acompañado de la gracia. Y existe mi esfuerzo. Yo no soy una marioneta de Dios. A mí Dios me dice, mira, aquí está mi gracia, aquí están los sacramentos, aquí estoy yo, aquí tienes a mi madre, aquí tienes a los santos, aquí tienes la iglesia. Agárrate de ella y haz lo que tienes que hacer. Usted tiene voluntad. Es como el estudiante, padre, rece por mí. Tú estudiaste, no, aunque yo le pida al Espíritu Santo, vas a sacar F. Porque el Espíritu Santo no sopla en los exámenes. ¿Tú estudiaste? Sí. Pues yo le voy a pedir al Señor que te ayude a que todo lo que estudiaste esté claro en tu mente. Es que yo no sé lo que hemos hecho con la fe cristiana. Entonces, hay un montón de gente con unas lagunas, con unos líos, entonces, por eso salimos con patadas, gente que tiene unos caracteres rarísimos, que hoy está riéndose y mañana... ¿Pero qué es eso? O eres bipolar, pues entonces toma medicina. Pero lo que usted no puede ser una persona totalmente disfuncional. No venimos a nada, hay gente que todo es sacramento. Los sacramentos son muy importantes. Pero yo tengo sacramentos para ser un apóstol en el mundo. Hay gente que no te viene a una reunión, que no hace nada. No, hermano, es que no es así. Y la razón por la cual el cristianismo está en crisis es porque el cristianismo se ha querido hacer a mi manera. A mi manera. Yo lo adapto, yo hago esto, no, y así no funciona. No funciona. No funciona para nada. Hoy en día hay muchas cosas que usted compre, lo que fuera, y todo tiene que ver viene con unas instrucciones. Yo, como me eduqué con americanos, yo siempre estoy leyendo las instructions. Por eso todo lo que yo compro funciona. Pues la gente dice, no, pero ¿para qué? Esos son los gringos, son muy brutos, yo sé cómo hacerlo. Por eso cuando termina de hacer las cosas se rompe. Porque si el paquetito venía con 10 tornillos, los 10 tornillos eran para algo. Te van a sobrar 2. Es que estos gringos son unos brutos. Deja que tú pongas el componente encima de la mesa que se va a caer porque le faltaban los 2 tornillos. Usted tiene que leer las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Aquí las tienen. Y hay que hacerlo así, si no, esto no camina. Y esta es la razón por la cual la iglesia está trabada. Yo nunca conoceré a Francisco ni a nadie de esta gente, pero nada más que es que hay que volverse fundamentalista, hay que coger esto en serio. Cojan esto hoy, Marcos capítulo 4, y usted pregúntese dónde está la semilla que Dios ha plantado en su vida. Porque si yo, a estas alturas, y aquí no hay niñito, solamente un bebito, que el proceso, Dios lo bendiga, es una joyita ese bebo. Pero todos los demás, estos son unos hombrecitos hechos y derechos. Todas esas niñas que están ahí pueden ser mamás. Y todos esos varones que están ahí pueden preñar a una mujer. Así que ahí no hay ningún niño. En el momento que usted pueda concebir, ya usted no es un niño. Así que aquí no hay niños.
Y todos nosotros, en este momento, la semilla tiene que estar en algún lado. Yo no puedo hablar por ti. A veces la semilla se mueve del 1 al 2, o del 2 al 3, o muchas veces termina en el 4. Pero yo tengo que buscar la manera que la semilla que fue implantada en mí termine en el 4, no en el primero. ¿Y cómo es? Pues bueno, usted tendrá que decir, porque algo cayó al borde del camino, otra que cayó en terreno pedregoso, otra cayó entre abrojos. Fíjense que son 3 categorías antes de llegar a la cuarta, que es el terreno. Y la primera es al borde del camino. ¿Cuál es la del borde del camino? Bueno, esa que está ahí, que es superficial, pero no hay nada. Es la gente que todo es sentimental, ay, pai, me pusieron, pero no. La otra es el terreno pedregoso, no era profunda, no había profundidad, que son esa gente que tienen issues y no les da la gana. Yo soy así. Ah, bueno, pues entonces tú nunca darás fruto, papi. Otra, la de abrojos, esa es muy fuerte. La de abrojos es, como dice él, la que la gente viene y hay muchas cosas y nos gustan las cosas ricas y las cosas y los afanes de la vida. Y mira, viene y ahogan la parábola. Y finalmente los que toman esto en serio. No significa que el que la tome en serio no pueda de vez en cuando patinar para atrás, pero ya por lo menos usted está donde tiene que estar. Después que Dios me curó de mi vicio de cocaína, después que Dios me quitó el rencor, después que Dios me quitó lo que sea, ¿usted ha seguido caminando? Por eso es que yo los testimonio, porque es que, padre, ¿por qué no trae a fulanita? Por ejemplo, yo más nunca le he pedido a Anita que diga más nada. ¿Qué cosa? Todo el mundo ya sabe. Que lo haga en Honduras, yo la mando allá. Pero aquí en Puerto Rico, ¿para qué? Porque a veces nos volvemos morbosos. Y cuando yo veo a una persona dando un testimonio, yo estoy pensando, si cualquiera que está sentado ahí puede subir y dar su testimonio. Aquí nadie de ustedes puede dar testimonio. Ustedes todos nacieron santos y que ahora caminan sobre el agua. Aquí hay una cantidad de gente con un millaje, que Anita es así. Lo que pasa es que Anita un día decidió decir lo que le pasó. Ahí hay muchachitos que ya tienen millaje, porque los jóvenes empiezan muy temprano. Pero hay gente que dice, mira, Dios un día hizo en mí esto y yo quiero dar su testimonio. Pero si aquí todo el mundo tiene alguna. Lo que pasa es que hay gente que es muy reservada. No, yo no quiero. Pero y yo no voy, y a mí me preocupa, y se lo he dicho muchas veces a la gente de la renovación, que cogemos una persona que fulana de testimonio y se convierten en shows. Entonces, ay, qué bonito. ¿Y el tuyo? Ay, padre, que fulana que dio testimonio. Esto. Y me empezó a hablar, digo, así la paré, digo, ¿y cuál es tu testimonio? ¿Se quedó? Porque ella no esperaba que yo le hiciera esa pregunta. Me estaba hablándome de testimonio, fulana. Ay, qué lindo. Entonces, ella paró, ¿y el tuyo? ¿Cómo que el mío? ¿Tú no tienes testimonio que darme? Yo sé. Dice, bueno, sí. Digo, ¿y por qué tú no lo das? Se quedó. ¿Cuántas mujeres no han abortado y no se han callado? Todo el mundo tiene algo que decir de Dios. Todo el mundo. Si verdaderamente la semilla cayó donde tenía que caer. Pero como tenemos unos revoluces, entonces, y mientras más jóvenes mejor, o sea, empiecen ustedes muchachos, no esperen a ser adultos, los adultos ya tenemos tantos huecos en nuestra vida, que uno de esos huecos no tiene mucho ya que hacer, pero usted está jovencito. Y yo veo que algunos de esta gente tienen unos jaleos en su vida y no lo están haciendo. Y vienen a grupos jóvenes, tienen unos coordinadores, pero entonces todo es muy... No, esto es serio. Esto es serio porque esto se llama vida y es una sola. Y cuando vengan a ver, Dios mío, mi sobrino tiene 15 años ya, mi sobrino nieto. Esto significa que esto se está acabando para mí.
Y yo lo que estoy tratando en este momento, ahorita me dijo, padre, he estado con hoy, me amanecí con fiebre, tengo una garra, gripe y eso. Pero como estoy en el cuarto y no tampoco estoy para estar en la cama, pues me empecé a botar. ¿Qué usted está haciendo? Y digo, yo no sé por qué estoy botando cosas, regalando cosas, me estoy volviendo monje. Estoy regalando, tengo que hablar con César porque tengo un montón de libros que quiero para que los venda al 50%, 75%. Estoy deshaciéndome de cosas, o sea, ya. Esto se está acabando, pues vamos a dejarlo bien todo, ¿no? Y salir de aquí ligerito de equipaje y todo lo que tengo que resolverlo y darle la importancia. Yo este año con una serie de proposiciones para mí mismo. Lo que no tiene remedio, déjalo ahí tranquilo, reza más. No. He pedido a Egipto más aceite de Cleopatra para que me resbalen más las cosas, ¿me entiende? No se puede, porque yo no puedo cambiar a nadie. Mi carácter perfeccionista, que dice, yo voy a seguir haciendo todo lo que yo pueda hacer por ustedes, pero esas luchas, no, yo no cambio a nadie. Y eso me lo dijo el Señor, Dios, no te metas en eso, la gente. Si yo no los puedo cambiar, ¿cómo los vas a cambiar tú? Tú proponle las cosas y sigue haciendo lo que yo te mande, pero no cojas lucha, porque si lo hacen conmigo, lo van a hacer contigo. Y es verdad que hay gente, tú quieres seguir con eso, pues ahora yo voy a hacer lo que a mí me toca. Va a haber un retiro de sanación interior, estamos trayendo un padre de México, todas esas cosas. ¿Usted quiere venir? Bien, ¿usted no lo viene? Yo puse al padre de los pecados mortales. Yo voy a seguir con lo mío, pero no voy a coger más lucha. No, porque es que no tiene sentido, me quita la paz y no se arregla nada. Entonces uno tiene que hacer sus cambios positivos, no cuestión de, no, pues, está bien. Y así trabajando en uno, y uno tiene que estar trabajando. Lo próximo que estoy trabajando es en el momento de morirme. Señor, y todas las noches, Señor, si es esta noche. Ay, pero eso, Padre, eso es muy macabro. No, si todo el mundo alrededor mío se está muriendo. Entonces tengo que decirle, oye, si es durmiendo, pues mira a ver, pero usted tiene que señor, hay que tomar esto en serio. Usted no puede seguir jugando con Dios a los escondidos. El mundo está en llamas, la cosa no está buena. Por poquito el otro día nos meten otro huracán categoría 6. Podíamos estar aquí sin plumas y cacareando. Pues mire, hermano, yo estoy cogiendo esto en serio. Quizás es que ya uno se va acercando, lo que fuera. Pero uno tiene que tomar esto en serio. Yo no quiero que la palabra se frustre en mí. Yo no sé si usted está contento que los abrojos ahoguen la fe de su vida. ¿Usted está contento de que se frustre Dios en su vida? Yo no puedo creerlo porque ustedes y yo hemos dado muchos años en esto. Yo, por ejemplo, el otro día estaba, Dios mío, yo soy un cura de 45 años y 12 de seminario. ¿Cuánto es, Migdalia? 66 años de mi vida yo he estado metido en esto. Y los otros eran monaguillos. O sea, yo me he pasado la vida en esto. Y tú sabes, nadar para morir en la orilla. Entonces yo soy el hombre más estúpido del mundo. Yo tengo que buscar la manera que esto tenga un feliz término. Y él me lo ha dicho, si tú lo haces bien, tú vas a ver, porque es que Dios es bueno. Dios no quiere que yo me muera en pecado, ni Dios, porque ese no es el Dios nuestro. Pero yo tengo que cooperar con la gracia. Y yo no puedo ser conformista, que es lo que el mundo de allá afuera me pide. Ah, chico, no cojas lucha. No, yo tengo que coger lucha porque lo que está aquí en juego es la eternidad mía con Dios. Esa frasecita, no cojas lucha, no, en eso no se lo puedo aplicar, porque Dios necesita que yo luche conmigo mismo para yo adaptarme a lo que Dios me propone, no lo que a mí me da la gana de hacer. Y esto toma unas consecuencias y yo no puedo conformarme con cosas. Y yo tengo que hacer unas decisiones, sea a los 20 años o tenga yo 80. Y yo creo que ahí es donde está el reto del cristianismo en el día de hoy, que está aquí.
donde en este momento está la semilla de la palabra de Dios que ha sido puesta en tu vida. Aquí está. Y usted esta noche, si le da la gana, si no, ronque como un topo, pero si usted quiere esta noche, usted dice, déjame abrir mi Biblia en el capítulo 4 de San Mateo, de Marcos, ¿y dónde está la semilla que Dios plantó en mí? Aquel cursillo, aquel retiro, ¿dónde está aquello que yo dije, ay, cuenta conmigo? Y resulta que Dios cada vez que te mira, lo que tiene de ti es un no. No, yo eso no lo voy a hacer. ¿Y por qué esa respuesta tan tajante? Esas respuestas que están tan llenas de amargura y de cosas. Yo no las entiendo. Y más cuando yo tengo a esta edad. Todo es tan... Pero ¿qué te pasa, hijito? ¿Qué te pasa? Una generación tan linda, tan muchachos hermosos. Hoy no hay un joven feo. Búsquelo, cuando estén por ahí, búsquelo. No hay jóvenes feos, porque le han arreglado todo. Hoy Betty la fea no existe, porque la arreglan. La llevan a un estilista, le ponen bracers, le arreglan la nariz, le levantan lo que está caído, le ponen lo que no tiene. De hecho, hoy no hay, todos esos concursos de mi gesto y mi gesto es Miss Cirugía Plástica. Y eso lo vi yo en un concurso de aquí cuando estaba Gilberto. Me dijo, padre, que era coreógrafo, ¿se acuerda? Me nos invitó, que tú estabas, a Miss Petit, Puerto Rico Miss Petit. Y salió una muchacha, eso fue en Carolina y todo, que por cierto yo dije, ay chicos, esto es un poquito, porque en el mismo concurso ponían las pantallas porque estaba transmitiéndose y los anuncios eran de cirujanos plásticos. Digo, ay, esto es una falta de respeto, pues, imagínate. Porque entonces salió una muchacha que... Entonces le digo yo a Gilberto, digo, y sale y dice, padre, tranquilo, dentro de un mes usted no la conoce. ¿Cómo? Dice, allá ya entraron al camerino 4, cirujano, peluquero. Dentro de un mes usted no la va a conocer. Porque usted lo ve, y es que te las cambian. El diente botado te lo ponen. ¿Te acuerdas que había? Yo me acuerdo en el colegio que éramos muy crueles, porque eso de bullying, eso siempre ha existido. Y tú eres de colegio solo varones. Los varones éramos tremendos. Y decía, mira, ahí viene el diente conejo, ahí viene el diente conejo, porque ¿te acuerdas? De Bugs Bunny, ¿te acuerdas de Bugs Bunny? Yo me acuerdo de un muchacho que para el colegio no se le llamaba Bugs Bunny, porque es así. Otro era el gambao. Ahí viene el gambao. Éramos muy... Hoy en día no, te ponen unos braces en las piernas. Es increíble. No existe un joven feo. No existe. Pero es una juventud muy deprimida. Muy deprimida. Que voy a traer la psicóloga esa, si Dios quiere, venezolana, que fue la que le dijo, mi padre, yo soy especialista en adolescentes. Estoy oyendo lo que nunca en mi vida yo hubiera escuchado. Hay una epidemia de suicidio en jóvenes de 18 a 24 años. 18 años pensándome matarme, cuando yo estaba pensando en todo lo que yo podía hacer en mi vida. Pero algo pasa aquí, claro, no hay hogares, es un desastre, le hemos metido a los niños una presión. ¿Cómo un niño de jovencito va a empezar a poner esto con esto? No podemos. Aquí en el catecismo yo vi un papá que le decía a la mamá, a la niñita, ahora tienes dos mamás. Una niñita creo que tendría 6, 7 años. Claro, viendo gente, es que mi amigo de mi mamá, el amigo de mi mamá, es el macho de mi mamá. Porque aquello de que antiguamente las madres decían, yo no le pongo padrastros a mi padre. ¿Se acuerdan de eso? Y, ¿mi madre? Que el otro día estaba mirando una fotografía con Alina y le decía, Alina, qué linda era mami, mira, tan bonita. Pero no. Por eso cuando se paraba adelante con Alina y conmigo decía, esto, nosotros teníamos, claro, porque teníamos, pero ¿con qué moral?
Entonces le hemos pedido a estos muchachos que hagan unos ajustes, que lo van a hacer aparentemente, pero aquí adentro tienen unos julepes que no saben qué van a hacer. Entonces, con esta cabeza llena de nudos, usted tiene que predicarle a Jesucristo. No funciona, hermano, no funciona. Es un cristianismo muy accidentado. Por eso tú ves que va esto. Entonces, claro, hay que ayudarse. Y si mi mamá y mi papá no lo hicieron, yo lo voy a hacer. Y si mi papá se metía a droga, yo no voy a coger droga. Y si mi papá era borracho, yo no voy a ser borracho. Alguien en algún momento tiene que decir no. No. Y yo voy a ser otra persona. Y yo termino, yo creo que esta historia se la hice porque yo tengo muchas historias, no cuento, tengo muchas historias de cuando uno quiere coger esto en serio. Que por cierto, tengo que hablarle a Olguita, porque ella se llama Buchi. Cuando Damasco era Damasco, estábamos en el retiro aquí en Capuchino, y Buchi, en el celular su nombre, se llama Buchi, era un negro lindo, siempre estaba de punta en blanco, rico, era un negro precioso, muy lindo muchacho. Pero imagínate, él era adoptado por una pareja de Ponce, rubios de ojos azules. Pero él nunca tuvo complejo. Él siempre estaba que era un pimpernel. Pero en un momento dado, la mamá adoptiva, y me dijo, padre, tengo un problema, Buchi quiere conocer a su mamá. Y digo, ¿y ella no está aquí en Puerto Rico? Dice, sí, pero el padre, ella es prostituta en el Black Angus. ¿Se acuerdan del Black Angus? Que era fuerte, ahí venían todos los marineros y todo el mundo, y bueno, hay gente que no era marinero. Y entonces le digo, bueno, mira, tienes que decírselo. Entonces ella se sentó y le dijo, mira, tu mamá te entregó a nosotros, no era tanto lío, tanta cosa, papeles, y ella no le dijo que ella está en el Black Angus, se llama. Y él cogió y fue, él me contó, era una persona muy... Y era un prostíbulo, entró y estaban las prostitutas, y como él era tan lindo, era un negro bonito, entró, sale esta mujer, y le dice, ay, qué negro más lindo, eso, ¿qué trae por aquí? Es que yo estoy buscando a fulana de tal. Y dice, ay, esa soy yo, papi. Y dice, es que yo soy tu hijo. Ah, tú eres mi hijo. Se sentaron en la barra, se tomaron una cerveza, hablaron. Le dice, yo estoy tan contenta que tú estás haciendo. Hablaron. Y él está casado, tiene 3 hijos. Porque su madre decidió ser puta, pero él no tiene que ser un hijo de puta. Y lo digo así para que ustedes caigan en tiempo. Si mi mamá es puta, pero yo no tengo que ser un hijo de puta. Yo puedo ser hijo de una mujer que me crió y es de Ponce. Son decisiones, muchachos, que ustedes tienen que hacer. Y en la vida usted escoge, la vida que usted quiere escoger. Ay, no, porque mi mamá, no, un momentito. Mi mamá escogió algo, pero yo no necesariamente tengo que escoger lo que escogió mi mamá. Y más cuando usted está en una parroquia que constantemente le está ofreciendo a ustedes muchos medios para que usted salga del atolladero. Porque usted no me puede decir aquí que aquí no hay nada. Pero a yo se los dejo ahí. La semilla se tira y el sembrador es bueno. Pero dónde cae depende de mí. San Juan Crisóstomo hizo que cayera en tierra buena. Hoy nos toca a nosotros también. Amén. Ahora presentémosle al Señor nuestras peticiones. Vamos a pedirle a Dios. Hermanos, invoquemos a Cristo, el Pastor Supremo, y pidámosle que vele por el rebaño que adquirió con su sangre. Por lo tanto, digamos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que no le falten pastores según el corazón de Dios, oremos al Señor. Por las comunidades cristianas, para que permanezcan unidas a sus pastores
y con ellos trabajen por extender el reino de Dios, oremos al Señor. Por los jóvenes, para que se dejen fascinar por el Espíritu de Jesucristo y se consagren a Él, sirviendo a sus hermanos y trabajando en su iglesia, oremos al Señor. Por los enfermos, por los que sufren diversas pruebas y sufrimientos morales, para que no desfallezcan, encuentren quien los consuele, oriente y alivie, oremos al Señor. Por los que han dejado este mundo, muy especial pedimos por Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Berta Luis Caballero, Carmen Vélez, Eufania González, Luis Alvarado, Frank Fernández, Daniel de Jesús, Miguel Martínez Outlet, Andrés Vélez y Luis Calderón, para que gocen del reino de la luz, de la vida y de la paz, oremos al Señor. Por la salud de Margarita Moure, Mary Piper, Denis Negrón, Joniel Dilán, Davian Millán Meléndez, Alfredo González, Roberto A. Maisonave, y por la intención especial de Hilda Michelle Pacheco, Giancarlos Crespo, Álvarez Feliciano, Manuel Álvarez, Meléndez Díaz, Viera Paz y Jiménez Valcarcel, oremos al Señor. Por todos los cristianos del tercer milenio, para que sintiéndonos miembros del cuerpo de Cristo, cooperemos a la tarea evangelizadora de la Iglesia con nuestra santidad de vida y espíritu de oración, como lo hizo San Juan Crisóstomo, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones, y ya que deseas que un día gocemos de tu gloria, danos la fuerza de tu Espíritu para que nunca nos apartemos de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda de los viernes que siempre damos para el sostenimiento del guardia que cuida nuestros predios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos tristes surgidos de la tierra, adivinos sembrados por el hombre, y que puedan estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Pues trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno, que apague en el mundo la tristeza. Que sepamos, Señor, ser vino bueno, que apague en el mundo la tristeza. Presentamos la vida, Señor, vida de pueblo de piedra y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio
que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Juan Crisóstomo, que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Crisóstomo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos y cantamos llenos de alegría. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Flor, a Carmen Hilda, a Berta Luis, Carmen, Eufania, Luis, Frank, Daniel de Jesús, Miguel, Andrés y Luis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Crisóstomo, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el sacramento recibido en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos confirme en tu amor y nos convierta en fieles testigos de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica, la súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima se la entregamos hoy a Nixi Ortiz. Quería informarles que es una lástima porque cae este fin de semana. Mañana es una festividad muy bonita en muchos lugares, Chile, Perú, Bolivia. Mañana es fiesta nacional, la exaltación de la Santa Cruz. Es una fiesta hermosísima. De ahí vienen los famosos rosarios de cruz. Pero como mañana la misa es de víspera, pues, porque al otro día, el 15, que sería domingo, es Nuestra Señora de los Dolores. Es una fiesta tras de la otra, pero las dos quedan obliteradas por
el domingo 24 del tiempo ordinario, pero de todas las maneras mañana piensen un poquito que fuimos ganados por la cruz, porque Cristo murió en la cruz y nuestra madre estaba en ese momento también. El menú de hoy, por el Ministerio Sarepta, tiene sopas de gandules con pollo, panas en escabeche, alcapurria, frituras artesanales y refresco y agua. De ahora en adelante todo lo que se está haciendo en el kiosco, y van a ver que va a haber otras cosas, pero por lo menos eso, que han tomado la iniciativa, es para el cambio de los aire acondicionados del salón parroquial, que también vamos a aprovechar para darle una manito al salón. El salón ese, yo creo que aquí no hay una dependencia que se utilice tanto. Ahí hay retiro, ahí hay fiesta, hay ensayo, hay desayuno, ¿qué no hay ahí? Pero ya, y estamos corriendo contra el tiempo. Por ejemplo, yo tengo uno de esos aire acondicionados en la casa. Yo no lo uso mucho porque es la parte de la sala, pero ya el mío colapsó. Ya no se puede porque se puede poner, pero es una chorrera de agua. Y ya me dijeron que ya es que estos aire acondicionados tienen más de 23 años. Y ya nos dijeron, y esto los del salón están ahí, pero el Padre esto un día se acabó. Entonces, estamos haciendo el estudio. Yo me imagino que, porque los precios que me han dado no salen, los aire acondicionados, todos, no salen en menos de $42,000. Entonces ya verán que estamos haciendo una serie de cosas, pero por lo menos hace ya un tiempecito el Ministerio Sarepta de la Cocina tomó esta iniciativa, que sea algunos días especiales o por ejemplo ahora los viernes, todo lo que ellos van recaudando es profundo de eso, de los aires. Hay que cambiarlo y cuando los cambien pues hay que pintar y yo voy a aprovechar también para el escenario, eso que hay muchas cosas que han sido muy maltratadas y cosas. Hicieron unos huecos en un momento dado, yo me dejé guiar por gente que no era y abrieron unos huecos que no sirven para nada y ya me han dicho que esos huecos no son buenos porque usted en su casa no debe tener ni huecos ni muchas puertas. Muchas puertas porque muchas puertas es mucho pillo y muchos huecos, mucho ratón. No tengan muchos huecos y hay 2 o 3 y esos huecos se hicieron y nunca nadie, porque las luces, que es la cuestión, y están ahí y yo les tengo pánico porque esta es una propiedad muy grande, mucho jardín y por eso yo no me gustan los gatos y por ahí un gatito, una gata grande que es un poquito fuerte y lo tengo por los ratones, porque los ratones yo les tengo pánico. Así que por eso son cosas que yo tengo que hacer como administrador de esto. Entonces, pues, lo que usted consuma ahí, después me acabo, lo está consumiendo, es bueno, está bien preparado, y al mismo tiempo, sea los viernes o retiro o algo, lo que quede de ahí, es para el fondo, que después ya les diré, este fin de semana no, creo que es el próximo, una de las campañas que queremos para ver si podemos tener esto lo más pronto posible, antes que se nos caiga encima, porque el día que digan se acabó, si no hay un área, pues tendremos que abrir las ventanas, porque no hay más nada. Así que eso es lo que hay. Así que esto es lo que hay hoy y que buen provecho. Hermano, no podemos decirle la paz del Señor. Demos gracias a Dios.